Les doy la bienvenida oficial a mi casa. Muchas gracias por estar acá, por tomarse un tiempo para venir a visitar a los bajáis de Bahía Blanca y de paso poder aprender un poco más. Esta vez la charla va a girar en torno a la emancipación de la mujer y la van a dar Silvia Bustos de Río Gallegos y Roxana Vázquez, que, perdón, yo en la invitación me equivoqué un poquitito con el título. Roxana es licenciada en Trabajo Social y con una maestría y todo, y yo había dicho que es socióloga, pero no, es trabajadora social y por supuesto con experiencia en el tema que van a tratar ahora. Entonces, esta charla sobre la mujer y la emancipación de la mujer es otro aspecto de este tema mayor que es sobre la mujer y cuya primera charla la dio Wikipedia Argentina hace unas cuantas semanas ya. O sea, Silvia Bustos, ¿no? Que es una enciclopedia hecha persona. En aquella oportunidad, Silvia había hablado sobre el lugar de la mujer en el mundo. Y para la que les interese, la charla de Silvia y la conversación que se dio después de esa charla están en YouTube, así que pueden verlas cuando quieran. ¿Sí? Y ahora vamos a comenzar con una oración. Alabado y glorificado seas tú, oh Dios. Concede que el día de la llegada de tu santa presencia se aproxime rápidamente. Alegra nuestros corazones mediante la potencia de tu amor y complacencia, y danos firmeza para que voluntariamente nos sometamos a tu voluntad y a tu decreto. En verdad, tu conocimiento abarca todas las cosas que tú has creado o crearás, y tu poder celestial trasciende a todo lo que tú has llamado o llamarás a ser. No hay a quien venerar salvo a ti. No existe nadie a quien desear excepto a ti. No hay nadie a quien adorar fuera de ti, y nada que amar salvo tu complacencia. En verdad, tú eres el gobernante supremo, la verdad soberana, la ayuda en el peligro, el autosubsistente, el Ba. Muchas gracias, querida Estela, muchas gracias. De nada. Y ahora, sí, luego de haber comenzado con una oración, le vamos a dar el lugar a Silvia y a Roxana. Y permítanme decir una cosita más antes de pasarle la palabra a ellas, que estamos con Roxana, que ella todos los días bate un récord. Es la Bahá'í más austral del mundo. Ella vive en Tierra del Fuego y es ella y su esposo son los Bahá'í que están más al sur de todo el planeta. Así que está en un lugar especial. Incluso en ese lugar alejado, frío, está la bandera de Bahá'u'lláh ahí. Así que bienvenida, querida Roxana y Silvia. El espacio es todo de ustedes. Lo tenemos acá. ¿Ahí todos lo ven? Sí. 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 Bueno, entonces, bueno, el tema de la emancipación de la mujer que nos tocó, de lo que nos tocó hablar, es un tema que tiene en realidad muchas aristas y muchos aspectos a tener en cuenta. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de ver es cada palabra que tenga que ver y que veamos que nos aclara el concepto y el objetivo, vamos a ver las definiciones. Entonces, con ese criterio,
el concepto de emancipación, si nosotros buscamos en cualquier libro, diccionario, enciclopedia, o algún tratado incluso de sociología, dice que la liberación respecto de un poder es la liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela, o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Entonces, en este caso, casualmente, ¿cómo está ligado emancipación al tema de la mujer? Que dice, estas mujeres adoptaron actitudes reivindicativas y contestatarias, se formaron cultural y profesionalmente y lucharon por su emancipación y su autonomía personal. O sea, como ejemplo de la definición, pusieron un ejemplo con el tema de las mujeres. En otro texto decía que la emancipación se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía, por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo, también dio el ejemplo de la emancipación femenina. Bueno, entonces como la emancipación es la liberación de cualquier clase de vínculo, subordinación o dependencia de una cosa frente a otra. Entonces, es importante ubicarnos que en cuántos aspectos de nuestras vidas, ¿no es cierto?, a través de la historia, se ha manifestado esa subordinación o esa dependencia, ¿no? En este sentido, la emancipación significa el paso de un estado de dependencia a otro de autonomía, en el cual todos los lazos de sujeción ceden o se rompen, liberando al individuo. Así la emancipación puede asociarse a la recuperación de la libertad, la potestad o la soberanía para tomar una decisión, actuar y determinar el destino propio, ¿no? De ahí que la emancipación puede referirse a muchas situaciones en que un individuo se libera de los vínculos que lo atan en términos de servidumbre, como los esclavos, de tutela o patria potestad, como los menores de edad, de dependencia o subordinación política, como algunos países o naciones. Bueno, en la historia más o menos reciente, que tiene que ver con la emancipación, empezó a usarse el término feminismo. ¿Por qué en el título de la charla pusimos la emancipación de las mujeres y no de la mujer? El feminismo que se llamó hegemónico, o sea que tiene preponderancia, superioridad, supremacía, este tipo de feminismo, se empezó a desarrollar en los años 70 del siglo XX. Era una corriente imperante de feminismo que dominaba el discurso académico, el debate social, y se consideraba universal y aplicable a cualquier contexto. Entonces era como un modelo femenino muy definido, pero estaba relacionado con mujeres blancas, urbanas, de clase media o alta y occidentales. Entonces a ese grupo, al movimiento de ese grupo se llamó feminismo, pero se lo calificó como hegemónico, porque en realidad no estaba abarcando a todas. Entonces, ese feminismo hegemónico pivoteaba en torno solamente al concepto de género, vinculándolo con una base que aparentemente es simple y real, que es la diferencia entre mujeres y varones. Según esta concepción, las mujeres aparecen siempre como un grupo homogéneo y compacto, con intereses comunes, definidos básicamente en base a la opresión que sufría. Sin embargo, no tienen en cuenta las circunstancias, porque poco tiene que ver, por ejemplo, en donde se generó la vida de una mujer de raza negra, de clase baja, en un suburbio, por ejemplo, de la ciudad de Texas, con la de una abogada blanca de una élite neoyorquina.
¿no es cierto? O sea que sus relaciones laborales, sociales y personales con los hombres difícilmente vendrán marcadas por los mismos condicionantes. Y ello es algo que el feminismo, que se llamó hegemónico, al no considerar estas diferencias de perfiles más allá de su prototipo donde nació, no se podían dar cuenta, porque no era su vivencia. Bueno, en suma y bajo la apariencia de un supuesto carácter universal, porque decía femenino, que acogía en su seno a todas las mujeres, la identidad esa occidental, europeo, norteamericana y además blanca, urbana y de clase media o alta, era por lo tanto, a pesar de que era un carácter innovador en la vida de las mujeres y de la importancia histórica que tuvo para el desarrollo de los derechos femeninos en Occidente, este feminismo hegemónico se basó en unos mecanismos de exclusión que, lejos de ser inocentes también, perpetuaban nociones de poder, de superioridad sobre gran parte de las mujeres del mundo, que no estaban representadas ahí. Entonces, de ahí surgió, de este tema, surgió lo que se conoció como el feminismo descolonial, en los mismos años 70 del siglo XX. Comienza a cuestionarse este único modelo válido de lucha por derechos femeninos de esas mujeres occidentales, blancas, laicas, de clase media. El sujeto empieza a definirse como múltiple, o sea, las mujeres empiezan a definirse como algo múltiple en base a los distintos orígenes, religiones o lo que se conocía como razas. Ello lleva a plantearse cuestiones como las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo influye el racismo a la hora de construir la experiencia de género? No son las mismas experiencias en cada raza, para el mismo género. ¿Es posible ser practicante de una religión y ser feminista? Creo que solamente dentro de la fe Bahá'í se podría hacer algo así, porque todas las religiones del pasado, la mujer está por debajo de la relación con el varón. ¿Qué hay de las inmigrantes, obreras o las madres solteras? ¿Pueden verse reflejadas en un modelo pretendidamente universal de feminismo? Entonces, el contexto en que surge estos feminismos decoloniales, también llamado de los márgenes o de la tercera hora, es el de una ruptura con la idea de lo común, de la supuesta existencia de una comunidad femenina con intereses compartidos. Pues las diferencias religiosas, esas de clase, de nación, de raza, son a menudo escenarios de conflicto y son origen de maneras muy distintas de entender la lucha por los derechos. En algunos grupos se acentúan más la necesidad de unos derechos que otros. Bueno, muchas autoras comenzaron a criticar la complicidad esta del feminismo hegemónico con discursos racistas o elitistas, que no recogían sus preocupaciones ni reivindicaciones. Entonces, esta corriente nace fuera de epicentros económicos y decisivos, en donde se toman decisiones en el mundo. Existe una serie de características comunes que comparten todos ellos y que claramente marcan una diferencia respecto al feminismo hegemónico. Lo fundamental es que todas estas corrientes definen nuevos modelos de mujer y proponen nuevas líneas de pensamiento que tienen en cuenta la variedad de razas, religión, orientación sexual, orígenes nacionales y muchos otros aspectos. En ese sentido, se pone sobre el tapete cuestiones vinculadas a la identidad, a la subjetividad, al racismo, a la clase social, temas que nunca se habían
habían aparecido en el feminismo hegemónico o lo habían hecho de forma muy marginal. Si tenemos en cuenta que se abogaba por un único modelo de mujer, ¿no? Entonces, estos feminismos decoloniales consideran la frontera como una categoría clave, que permite recoger condiciones marginales y diferenciadas de muchas mujeres que no se sienten representadas en las corrientes mayoritarias creadas desde Europa o Estados Unidos. También casa también con su definición de feminismo periférico, al igual que su oposición al capitalismo, globalización dominante, por entender que ambos fomentan un nuevo tipo de colonización hacia las regiones del mundo más dependientes de las grandes potencias. Entonces todo esto conduce, por supuesto, al reconocimiento de la alteridad. El sujeto del feminismo deja de ser único y se convierte en múltiple y cambiante. No existe el sujeto mujer, sino las mujeres, hibridizadas, mestizas, cruzadas. Esa hibridación se produce tanto entre mujeres de diferentes latitudes como dentro de las propias sociedades occidentales, hasta entonces consideradas tan homogéneas, ¿no? Aparece la necesidad de reconocer las experiencias de mujeres rurales, obreras, lesbianas, trabajadoras sexuales, o sea, distintas realidades que existen y que forman parte de una gran mayoría. Donde antes aparecía un lienzo de un solo color, mujer, ahora se puede ver el resultado de que es un mosaico de realidades. Entonces, no existe, la pregunta sería, ¿no existe ningún universal que pueda decirse sobre todas las mujeres del mundo? Entonces, sobre esta pregunta hay un debate enorme, desafiante, y nunca tiene un punto final. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo podemos mirar desde la espiritualidad, o sea, una respuesta desde la espiritualidad. Por eso, en relación a eso, Bajaola nos dice, Ana, ¿podrías leer, por favor, Anita? Sí, claro. Bajaola dice, oh hijo de los hombres, ¿no sabéis acaso por qué os hemos creado a todos del mismo polvo? Para que ninguno se enaltezca a sí mismo por encima de otro. ¿Sigo? Sí, seguí hasta abajo. En todo momento, ponderad en vuestro corazón cómo habéis sido creados. Puesto que os hemos creado a todos de una misma sustancia, os incumbe ser como una sola alma, caminar con los mismos pies, comer con la misma boca y habitar en la misma tierra, para que mediante vuestros hechos y acciones se manifiesten desde vuestro más íntimo ser los signos de la unicidad y la esencia del desprendimiento. Este es mi consejo para que obtengáis el fruto de la santidad del árbol de maravillosa gloria. O sea que, mirándolo desde este punto de vista, desde la espiritualidad, o sea que Dios nos enseña, cuando dice los hombres, se está refiriendo a la raza humana. Entonces, lo único que va a poder solucionar los problemas del desarrollo de la mujer y del equilibrio de la raza humana es el crecimiento de la espiritualidad del ser humano. O sea que si es hombre o si es mujer, es un tema secundario y desprende distintos aspectos, pero si lo enfocamos desde la espiritualidad, cualquier desarrollo va a ser mucho más rápido y más seguro. Estela, ¿me ayudás con esto? Sí.
¿Lo ves para leer? Perdón. Las condiciones de los siglos pasados obedecieron a la falta de oportunidad de la mujer. Se le negó el derecho y privilegio de la educación y se le dejó en un estado subdesarrollado. Naturalmente, no pudo avanzar. De hecho, Dios ha creado a toda la humanidad y en su consideración no hay diferencia entre la mujer y el hombre. Quien posea un corazón puro será aceptable a su vista, sea hombre o mujer. Dios no pregunta, ¿eres hombre o mujer? Él juzga las acciones humanas. Si éstas son aceptables ante el umbral del glorioso, tanto el hombre como la mujer recibirán igual reconocimiento y recompensa. Muy bien. O sea, una vez más, Abdu'l-Bahá nos da luz sobre este tema. Solamente el desarrollo espiritual es lo que puede ir llevando a la modificación de todas estas conductas de raíz, ¿no? Tanto para que la mujer se supere, tome su lugar en la unidad de la raza humana, como para que el hombre modifique actitudes. Bueno, a ver. Entonces, el desarrollo de la mujer no va a ocupar, o sea, no tiene que ver con ocupar el lugar del hombre. O sea que este es un tema que nosotros cuando tratamos, lo tratamos o lo hablamos o lo ponemos a consulta, ¿no es cierto? Es como que hay que dejarlo claro para evitar ideas de competencia o de luchas, ¿no? O sea, que no es que la mujer va a ocupar el lugar del hombre, o algún lugar que tiene el hombre, ¿no es cierto? La mujer va a ocupar su lugar dentro de la historia de la humanidad, un lugar que está vacío, que no está ocupado. O sea que su desarrollo es para ocupar ese lugar y el desarrollo del hombre es saber reconocer que ese lugar existe para poder llegar al equilibrio. Entonces va a ocupar su propio lugar, el que está esperando a ser ocupado por ella. Ese vacío no está compitiendo o sea, ese vacío no es un vacío que por el cual el hombre está compitiendo. El hombre no es consciente de que existe ese vacío. Solo la mujer lo puede ver porque es el que tiene el lugar propio que tiene que ocupar. Bueno. A ver, Mari, ¿me ayudas a leer este 20? Por favor. En vista de que este es el siglo de la luz, es evidente que el sol de la realidad, la palabra, se ha revelado a toda la humanidad. Una de las potencialidades ocultas en el reino de la humanidad fue la aptitud y capacidad de la mujer por medio de los rayos refulgentes de la iluminación divina. La capacidad de la mujer se ha despertado y manifestado de tal forma en esta era que la igualdad entre el hombre y la mujer es un hecho consumado. Gracias. Emma, ¿me ayudas con este? Yo puedo leer, Silvia. Bueno, dale. No debemos hacer distinciones entre miembros de la familia humana. No debemos considerar estéril o desprovista a ninguna persona. Nuestro deber consiste en la educación de las almas para que el sol de los dones de Dios llegue a resplandecer en ellas, y esto es posible por medio del poder de la unidad de la humanidad. Cuanto más amor se exprese entre la humanidad y cuanto más fuerte sea el poder de la unidad, mayores serán este reflejo y revelación
porque el mayor don de Dios es el amor. El amor es la fuente de todos los dones de Dios. Hasta que el amor no tome posesión del corazón, no se revelará en él ninguna otra dádiva divina. Bueno, o sea, que tanto el hombre como la mujer tiene que tomar conciencia que cualquier paso que dé hacia el perfeccionamiento tiene que ser en base al amor. El amor no es competitivo, el amor no es agresivo, o sea, el amor es lo que da el contexto para que cualquiera dentro de la raza humana se pueda desarrollar. Bueno, acá cuando Tajeré dijo, podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis parar la emancipación de la mujer. O sea que ella fue la primera mujer en realidad que habló y que usó, ¿no es cierto?, la palabra emancipación. O sea, es la primera vez que se habla dentro de las historias religiosas de el romper una relación de esclavitud, de dependencia, para favorecer un crecimiento paralelo, ¿no? Bueno, ella, bueno, todos conocemos un poco de la historia de Tajeré, ¿no es cierto? Y en el momento, en su época, tenía condiciones muchísimo más adversas que las que tenemos nosotros ahora. Las mujeres en Irán en esa época, ustedes tendrán una idea, todos conocen un poco de esa situación, o sea que no podían hablar con hombres que no sean de la familia, no podían salir de la ciudad, no podían moverse, o sea que estaban confinadas directamente a la casa y sin acceso a la educación. Muy bien. Entonces, ahora, habiendo planteado, ¿no es cierto?, acá tenemos dos aspectos. Las enseñanzas del Bab, de Bajaolá, de Abdul Baha para esta época, tienen que ver con el crecimiento, con la educación, con el desarrollo hacia un nuevo orden mundial, donde vamos todos a tratar de lograr el equilibrio y la complementación entre los géneros, digamos, por decirlo de una manera. Ahora, de aquí a que ustedes saben muy bien que los procesos educativos son lentos, entonces, mientras vamos desarrollando la parte espiritual, también tenemos que ir tomando conciencia en el contexto en donde nos desarrollamos cada una de nosotras, de cómo marcar y dejar o sea, colaborar con eliminar algunos tipos de conductas, algunos tipos de concientizar qué cosas son discriminación, que están llevados a la cultura y que están aceptados socialmente como cosas normales. Entonces, acá otra vez volvemos a ver las palabras, ¿no es cierto? O sea, en nuestro entorno cotidianamente, ¿cómo se manifiesta este tema de la discriminación? Cuando hablamos de discriminación, hablamos de desvalorización, de trato desfavorable, de desprecio inmerecido, que se hace o consciente o inconscientemente a un grupo de personas, a una persona, a instituciones, a una creencia por el simple hecho de o algo, cualquier cosa que sea diferente. Entonces, estos comportamientos se generan por estereotipos y prejuicios que salen a relucir en el momento de percibir a alguien como inferior o distinto. Entonces es juzgado y valorado bajo parámetros negativos y con sentimientos hostiles, lo cual genera una actitud de separación o exclusión. O sea que eso es
fríamente lo que pasa. En una sociedad innegablemente machista como en la que vivimos, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación son dirigidos en forma sistemática y exacerbada en contra de mujeres, quienes por su género son consideradas como inferiores y por ende son objetos de burla y de denigración, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos que ver dos definiciones, ¿no es cierto? Decimos desvalorización. En el desarrollo de las capacidades espirituales hablamos de virtudes, o sea, lo que debemos desarrollar son virtudes dentro del género humano, tanto del hombre como de la mujer. Y tienen que ver las virtudes con la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Por ejemplo, la virtud medicinal de una planta. O sea, si es virtud medicinal es porque es positivo, porque va a curar. Disposición habitual para hacer el bien. El camino de la virtud, o sea que tiene que ver con cosas positivas. En cambio, la palabra, la definición de valor, el concepto de valor está relacionado con la cualidad que tienen algunas realidades de ser consideradas y estimadas como bienes en un sentido moral. De esta manera, los valores, o sea, a lo que uno le da valor, puede ser positivos o negativos, o pueden ser superiores o inferiores. O sea, las virtudes son innatas, o sea, y son positivas, tienen que ver con el desarrollo espiritual. Y los valores tienen que ver con las situaciones o los conceptos al que le agregamos un valor, pero podemos agregarle un valor equivocado y ser negativo, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá, Roxana, la invito a Roxana que sigamos. Bueno, gracias Silvia. Compartiendo sí, con los textos, sí. Claro. Bueno, acá el título dice cómo podríamos emanciparnos, ¿no? Recién decía Silvia que por ahí para poder ir reflexionando, digamos, y ver cómo podemos ir cambiando estos estereotipos, estas ideas, ¿no? Porque bueno, los estereotipos son aquellas ideas, representaciones, prejuicios, ¿no? A partir de los cuales se le asignan, dicen, roles y comportamientos tanto a mujeres o varones, ¿sí? Y en general son estas ideas, estas representaciones han perjudicado a las mujeres especialmente, pero también impactan negativamente en los hombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos escuchado por ahí que de las mujeres, ¿qué se espera, no? Es lo que se espera de mujeres y varones, los estereotipos, ¿no? De las mujeres se espera en general que seamos dóciles, digamos, que seamos sensibles, que sepamos cocinar, por ejemplo, ¿no? También, en cambio, en realidad, digamos, los varones se espera que sean fuertes, que sean valientes, que sean racionales, ¿sí? Que tengan carácter fuerte. Entonces, esto, veníamos hablando de algunas cuestiones que tenían que ver con la discriminación, ¿no? En ese sentido, estos estereotipos, digamos, han generado una discriminación negativa, tanto para mujeres como para varones. Entonces, decíamos que si desde la fe Bahá'í queremos construir un nuevo orden mundial, debemos empezar a pensar cómo podemos llegar a hacer para ir cambiando, ¿no? Estos prejuicios, y por qué es importante, digamos, cambiarlos o repensarlos, porque si es posible hacerlo, vamos a lograr una verdadera igualdad, ¿no? Entre varones y mujeres. Por ahí leía un discurso de Bahá'u'lláh que él dio en 1912, ¿no? Allá en Filadelfia, donde él decía que si bien uno de los principios de la fe es la unidad de la humanidad, esto no va a ser posible, esta unidad, digamos, si no se alcanza una verdadera igualdad, ¿no? Entre varones y mujeres.
Entonces la idea de poder empezar a dar, digamos, a hablar, mejor dicho, de estas cuestiones, es poder conversarlas, ¿no? En este caso, bueno, en este espacio lo vamos a hacer entre todos los que estamos participando hoy, y empezar a hablar, porque de esto no hace falta ser especialista, digamos, porque todos, varones y mujeres, vivimos en esta sociedad donde nos atraviesan todo tipo de prejuicios, estereotipos, discriminaciones, y también esto nos atraviesa en la educación, en nuestra familia, digamos, en todos los ámbitos, ¿no?, en los que interactuamos. A veces no somos tan conscientes y a veces se nos presentan de frente, digamos, todas estas cuestiones, y ahí sí nos podemos dar cuenta, ¿no?, de algunas de ellas. Entonces por ahí yo las invito, y los invito, no sé si hay algún varón por ahí, excepto Emanuel, ¿hay alguien más? ¿Algún varón? Por ahora tengo la exclusividad nomás. Sos el único. Bueno. Bendito eres entre todas las mujeres. Claro. Pero bueno. Y mi esposo también, escuchando, está Paxá. Bien, bien. Hay otro varón. Bien ahí. Grande, Paxá. Hay otro varón. Bueno, como decía Silvia, de lo que se trata no es de confrontar, ¿no?, sino es de dialogar. También estoy escuchando. Y Gustavo que está acá también. Gustavo está al lado. Bueno, ya son tres. Bueno. Se van acercando de a poco, con miedo. Mi esposo no está acá. Así que bueno, de lo que se trata es de compartir, digamos, las experiencias de ustedes, y digamos, también pensar cómo podremos llegar a ponerle fin, ¿no?, a este tipo de prejuicios, decíamos, de estereotipos, cómo podríamos llegar a... Porque, digamos, todos estos estereotipos son aprendidos, lo hemos aprendido. El sistema mismo nos ha enseñado, ¿no?, a través de la escuela, a través de las familias, a través de los grupos de pares. Bueno, acá hay algo de UNICEF, ¿no? UNICEF dice que esta enseñanza y este aprendizaje de los estereotipos empieza prácticamente desde que nacemos, ¿no?, de muy temprana edad. Entonces estamos todos atravesados por eso, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces por eso es importante empezar a pensar, y seguramente hay otros que también lo están pensando, cómo poder terminar con este tipo de conductas, ¿no? Porque todo esto se actúa, ¿sí? No es que queda en nosotros nada más, sino que de acuerdo a esos estereotipos se convierten en comportamientos, en conductas, en acciones. Entonces, por ahí yo los invito a que conversemos sobre esto. ¿Dónde ustedes pueden llegar a ver este tipo de prejuicios o estereotipos de las mujeres? Con respecto a mujeres y varones, en realidad. Bueno, acá hablan de chistes, ¿no?, que es por ahí algo cotidiano. Si bien hay chistes de toda clase, hay muchos sobre mujeres, ¿no? Y ahí, bueno, podemos decir que hay una tendencia, incluso son agresivos algunos de ellos, descalifican, ¿no? Pueden llegar a descalificar a las mujeres. También decíamos antes que los feminismos son varios, no es un único feminismo. También pueden ser esos chistes denigrantes para, bueno, personas de otros grupos étnicos, de otros pueblos, de otra cultura, en fin. Por eso, mi idea es conversar sobre esto. Lo vemos en publicidades también. Creo que, no sé si, Manuel, podés pasar alguna publicidad referida a este tema, ¿no?, de los estereotipos. Por ahí podría ser un disparador, ¿no?, ver las publicidades y ver qué piensan o qué podemos ver en esas publicidades. Sí, una de las publicidades que es de DAM, seguro que la han visto, porque dice la campaña publicitaria de DAM, que es de febrero de este año, dice rompiendo con los estereotipos. No la he visto yo. ¿No? Está yo la vi no hace mucho, me pareció muy interesante, porque la mayoría de las publicidades nos muestran cuerpos perfectos, cuerpos flacos, delgados, blancos, rubios en algunos casos.
En cambio acá ellos hacen la publicidad de mostrar cuerpos de mujeres reales, dice, ¿no? Incluso de distintas edades, porque en las publicidades lo que solemos ver son mujeres jóvenes en realidad, ¿no? Y cada vez más jóvenes. En cambio acá muestra de todas las edades, incluso mujeres adultas mayores, mostrando sus cuerpos y también diciendo esto, ¿no? No a los estereotipos de género, en este caso sería estereotipos en relación al cuerpo de las mujeres. ¿Sí? Está muy bueno. Igual A lo ver, dejé de veamos. compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí. Sí. Ahí vemos. Ahí se Bueno, ve bien. vamos con el primer video. Creo que en la publicidad Descansar en primera clase. No sé si se pudo ver y escuchar. Sí, pero con interferencia. Sí, pero me parece que se pudo ver. Con esto me parece que no Sí. alcanza para decir algo. Sí, porque en realidad no dice mucho. Es más bien No, las no. imágenes lo que importa en ese La video. imagen, sí, sí. Roxana, ¿querés decir algo o paso a la siguiente? No, yo por ahí invitar a alguien si quiere opinar algo sobre esta publicidad. ¿Qué es lo que podemos ver? O sea, está claro que se vende un colchón, ¿no es cierto? Sí, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Sabés que cuando me pidieron ustedes que viera la publicidad de esta, Sí. me llamó la atención justamente porque lo que se vende es un colchón y aparece una mujer, ¿no? Y bueno, y se muestran algunos detalles de riqueza, de lujo, y está bien porque quieren relacionar, digamos, el colchón, la marca, con estatus, digamos, ¿no? Pero digo, Claro. no pusieron a una pareja, no pusieron solo un hombre y una mujer, con movimientos sensuales, ¿no? Destacando su cuerpo. Digo, no hay demasiada relación entre una persona y un colchón, ¿no? Pero bueno, es lo que hicieron. Sí, ahí no se está mostrando una persona, ¿no? Se está mostrando una mujer y un cuerpo. Se Es le lo que está pasa habitualmente en las objetivizándose. publicidades. Sí, es lo que ha pasado históricamente, digamos, o sea, por lo menos en los últimos años, en los últimos 50 años, ¿no? Para vender un perfume también hay una mujer, por ejemplo, y se muestra también el cuerpo, no solamente se muestra cómo se usa el perfume, sino, bueno, y así un montón de cosas, pero me parece que la publicidad, porque también pasan las canciones, que se cosifica a la mujer, digamos, se la denigra en las canciones, también pasa, ¿no? Pero en la publicidad no, me parecía que era más gráfico, ¿no? Poder ver esto. Sí, en la publicidad esa también lo que yo veo, se escucha, ¿no? Sí, sí. Lo que yo veo es que no solo se muestra un cuerpo, sino también un tipo de vestimenta y de calzado muy elegante, muy fino, como que la mujer también está obligada en cierta forma a lucir de determinada manera para verse bien o para verse elegante, y bueno, eso también es un estereotipo o una forma de imponerle a la mujer que siempre esté impecable, por ejemplo. Así es, así es. Sí, sí, sí. Por eso una de las cosas de los estereotipos que se esperan de una mujer es eso, ¿no? También, que esté maquillada, que esté arreglada, que sea elegante, dentro de los cánones de belleza que nos imponen, ¿no? Que son esos, lo que decís vos en la publicidad. El taco Claro. alto. Y ya se ve desde que las niñas compran muñecas, porque las muñecas son baby, ¿cómo es que se le dice? Las muñecas esas, las Barbie, todas maquilladas, y justamente hace poquito vi un movimiento de mujeres que están haciendo muñecas, pero sin maquillaje, muñecas naturales, justamente para sacar ese estereotipo de que ya desde niñas
les enseñan eso, a que la mujer tiene que estar siempre maquillada y bueno, de esa forma se tiene que ver sí o sí y no es así. Claro, bien, sí, sí. Como que no es una persona, es un objeto para un fin determinado, decorativo, digamos, no una persona, es un objeto decorativo. Después, con respecto a las jugueterías, otra de las cosas que yo veo que se está tratando de modificar, cuando uno va a una juguetería, los juguetes para varones están separados de los juguetes para nenas. Y eso ya está marcando que las nenas tienen que jugar con determinadas cosas y no pueden jugar, por ejemplo, con un autito o con otro juguete. Bueno, eso también se está intentando cambiar y que los juguetes no estén así separados por género. Los juguetes son juguetes, o sea que no tienen género los juguetes. Eso es otra de las cosas que yo estoy viendo que se está tratando de modificar. Y en la escuela también se han hecho cambios importantes. Por ejemplo, en educación física antes los niños tenían educación física separados de las mujeres. Entonces también había juegos que solamente parecía que tenían que jugarlo los varones, y las mujeres tenían que hacer otro tipo de juegos. Bueno, eso se cambió hace unos años, Mari lo sabe bien, que el profesor de educación física ahora tiene que dar clases a las mujeres y a los varones en la misma hora y no separados. O sea, tiene que buscar juegos donde ambos participen, y eso también es un cambio con respecto a la educación de género, ¿no? De igualdad de género. Sí, yo trabajo en una escuela y se hace una vez al año, digamos, una jornada que se llama Educar en Igualdad, ¿no? Y bueno, parece interesante en el sentido de que se está empezando, como decías, a intentar, ¿no?, cambiar esto. Roxana, a nivel... ¿puedo decir algo? Que Sí. hace unos años, por lo menos acá en Bahía Blanca y yo en las dos escuelas que trabajo, como decía Estela, o sea, los hombres y los profesores buscan juegos colaborativos. Se llama así, donde realmente el niño y la niña tienen que trabajar juntos para colaborarse en el juego. Y los juegos que son ya deportivos los aprenden tanto las mujeres como los hombres, y que me parece bien. Pero no se hace un día, el día de la igualdad, no, es cada vez que tienen educación física son todos iguales. Igual con respecto a la fila, que antes se formaba una fila de varones y una fila de mujeres, nosotros no se lo permitimos, o sea, que se mezclen, no importa qué fila, si dónde estoy. Me formo en el lugar que llegué, y si es de varones o de nena, no hay problema. O sea, eso hemos tratado de cambiar. De cambiarlo y de mejorarlo. Perdón, Roxana, Miriam quiere decir algo. ¿Te parece si Miriam dice algo y luego ponemos el siguiente video? Dale. Sí, está bien. Gracias, algo cortito. Que también pensar en lo importante que es que las madres eduquemos de una manera distinta a nuestros hijos, en el sentido de los recuerdos que tengo yo misma de mi infancia, que era la única mujer y eran 3 hermanos varones. Entonces, la verdad que esto de la que se levantaba la mesa cuando faltaba algo era yo, o sea, la que ponía la mesa, la que barría, la que ayudaba, mis hermanos solo jugaban. Y entonces, me parecía muy injusto eso. Y después, la vida, cuando una mujer es tratada así, la lleva a seguir siendo sumisa en todos los roles. En el trabajo mandan los hombres. Cuando yo trabajaba en una empresa,
Miriam puede preparar café, Miriam puede preparar mate, entonces yo iba y lo hacía, porque era el rol que había aprendido desde mi infancia. Entonces en el colegio recuerdo que si en un grado tenía maestro y el maestro decía, a ver, ¿quién de las chicas puede ir a preparar un té o un café a la cocina? Vos. Y sí, íbamos, y aparte nos sentíamos felices. Claro, porque, y totalmente naturalizado. Claro, y después la vida lleva al sometimiento en muchísimas áreas. Y yo realmente, yo igual tuve una hija mujer y 3 varones tengo, y la verdad que doy gracias a Dios porque apliqué una enseñanza pareja. Bien, pudiste, digamos, revertir eso. Sí, porque claro. yo sufrí mucho eso, hasta como el maltrato, ¿no? De que te exigen hasta los hermanos que hagas las cosas. Y después, hoy veo a mis hijos que trabajan a la par con sus esposas. Bañan a los chicos, cambian pañales, no digo nada yo, ¿no? Pero por dentro me emociono, pero es esto de buscar, me acuerdo que yo encontré un cajón lleno cuando era chica, de librito Selecciones, que antes eran buenísimos, esa revista. Sí, sí, sí. Y había muchos artículos de otros países y se hablaba mucho sobre el sufrimiento de la mujer. En todos los artículos había sufrimiento de la mujer por maltrato, ¿no? O en otros países que ya había muchos crímenes, ¿no? Que antes no se llamaban ni femicidio, ¿no? Entonces, y también en la educación sexual, yo fui siempre muy clara con mis hijos. Yo era catequista de la Iglesia Católica también, y en todas esas cosas se hablaban mucho porque yo ya conocía la fe, no era Bahá'í, pero conocía la fe. Y realmente mis charlas eran más Bahá'í que cristianas, pero se trabajaba mucho esto de la igualdad. Pero las madres somos un rol importantísimo en eso. Sí. Eso es lo que Gracias, Miriam. Voy a poner el siguiente video para que veamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, aquí va. Oh, banyak sekali el vientre. Eu sou muito alta, muito grande. 我的右脸，因为感觉比左脸大一点。Can't stand my ears. They don't match. No space. お尻飲もうとしとるとね、たるんでくるから。Skin. My mom says it's like chicken. 我不喜欢我的腿，我不喜欢我的头发，我不喜欢我脸型，不喜欢我的鼻子。Yang paling memuaskan hati. Eu acho que não tem. Roxana, ¿crees que veamos la otra o hablamos algo? Faltaba una de DAP, ¿no? Bueno, no, hablamos un poquito de esta, a ver qué les pareció. Porque, bueno, esta habla de la valoración que tenemos nosotras, de nosotras mismas, digamos, ¿no? Claro. Porque yo misma pensaba, que si me preguntan qué es lo más bonito de ti, digamos, a mí me costaría responder. Pero esto tiene una historia, digamos, ¿no? Porque lo que veníamos hablando, que digamos, siempre se nos ha considerado a partir de estereotipos, de roles y demás, como inferior, ¿no? Inferior en relación a los varones. Por eso, digamos, hablamos de emancipación, porque todavía tenemos subordinación.
hacia el varón, ¿no? A veces sutil, a veces aparece muy visible. Entonces, cuando se nos pregunta acerca de nosotras mismas algo positivo, digamos, pareciera que cuesta más. No sé qué opinan de esto. Moriré quiere decir algo. La mayoría son mujeres, los que están acá, ¿no? Lo que pasa, utilizan a las mujeres como el objeto para el producto. Hay una cosa que siempre ha sido, primero las mujeres en toda la historia subestimamos mucho, y mismo nosotros tenemos una parte de la culpa de educación de los chicos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Aló? Sí. Sí. Siempre lo dejamos los hombres muy arriba y nosotros como nada. Bueno, Medio Oriente peor que todo. Otra cosa que yo, por ejemplo, veo, no hay equilibrio en ninguna parte. La belleza del ser humano, tanto el varón y la mujer, está en sus cualidades espirituales. Claro. Nunca preguntan, por ejemplo, ¿qué don Dios te dio a vos para tu vida, para tu prójimo? Siempre están preguntando, o mismo la propagación lo hace a la mujer que operan acá, que operan allá, que esto, que otro, para lucirse o para sensuarse. Y ese que no, lamentablemente no entienden. Por eso, gracias a Bahá'u'lláh, que nosotros tenemos tanto argumento, ¿no? Para estar bien y para enseñar a nuestras amigas, nuestras generaciones, para que vivan feliz, equilibrado, tanto el hombre como la mujer. Y otra cosa, por ejemplo, no solo la mujer hoy día, no hace falta que a los hombres los gritamos que existan, no. Ellos, tenemos que ayudar a ellos para que cultivan sus cualidades, que conozcan a una mujer que está al lado, es igual que a él. Única diferencia hay el sexo. Otra cosa, tenemos mismo derecho, misma oportunidad. La crianza de los chicos, el trabajo de casa, el trabajo afuera, todo es una combinación, tiene que ser bien y lindo. Y también otro argumento que tenemos nosotros es la consulta. Y eso también tenemos que utilizar nosotros, los Bahá'í especialmente, en la casa, en la familia. Cualquier cosa que suceda, el matrimonio tiene que consultar sobre el tema para que los niños, tanto que tienen varón como la mujer, aprendan que los papás están consultando en ese tema. Eso nada más. Muchas gracias, Moniré, muchas gracias. Victoria. Gracias. Hola a todas. Todos. Hola. Creo que a mí me recuerdo mucho que esto pasa, en mi caso, no veo mucha tele, hace mucho tiempo, pero con los niños, en la clase de niños, sin importar hombres o mujeres, esta pregunta es muy difícil de responder. Y en esta cuestión de cuáles son los valores que uno ve en uno mismo, esto de entenderse como un ser valioso y poder puntualizar cuáles son las más visibles, al menos en ese momento, en general para todos, hombres y mujeres, es difícil identificarlo, ¿no? Y lo negativo siempre es más fácil, es en la experiencia que yo tengo. Y algo que pienso hace algunos años es que en la sociedad tenemos se cultiva un ego muy alto y una autoestima muy baja, lo cual es un terreno muy, muy fértil para las discusiones. Discusiones que no tienen en realidad buena terminación, porque yo trato de defender algo que ni siquiera yo me creo, porque yo no me creo un ser valioso, entonces, pero vos no me vas a venir a decir a mí, que yo no soy valioso. Entonces yo te digo a vos, entonces empiezan como las discusiones, las peleas de diferentes formas, ¿no? Entonces yo creo que con las actividades básicas, no digo que sean los únicos espacios, pero al menos desde la fe Bahá'í es lo que ofrecemos,
son esos espacios para que podamos cultivar las partes buenas, combatir las partes malas, y así crecer, ¿no? Yo creo que por eso es fundamental que podamos tener nuestras clases de niños, nuestros grupos prejuveniles, nuestro círculo de estudio, este espacio mismo, ¿no? Entonces, nada, con respecto al tema de la valoración propia, yo creo que si a los hombres les preguntan, van a haber muchos, no sé si en porcentaje, pero digo que van a haber muchos que no van a saber responder tampoco. Que sí les gusta, porque es algo general, una idea general. Fijarnos lo malo, no lo bueno. Siempre tenemos defectos. En los hombres es el mal olor, el tema del acné, el tema de que si sos muy bajo y para la mujer no vas a ser atractivo, y también tiene que ver mucho la cuestión cultural, porque nosotros lo estamos analizando en nuestra cultura, lo cual está bien, pero pienso que también si ampliamos nuestra visión en otras culturas, de pronto quien está mejor vista es la mujer y está mal visto el hombre, y así, ¿no? Entonces, de nuevo, la fe nos ayuda a elevar nuestra visión y nuestro entendimiento respecto al género, y lo valioso de la raza humana en general. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Bien interesante eso. Roxana, ¿crees que sigamos con el siguiente video? ¿Puedo intervenir, Emanuel? Sí, Ruby, por favor. Ya. Amigas, buenas tardes. Bueno, nosotros como mujeres y como madres tenemos una herramienta muy poderosa que es la fe en nuestras manos. Yo creo que hemos tenido esa dicha de conocer la fe y para compartirla, para llevar a otras madres, a otras mujeres, y mostrar esta herramienta, ¿no? Para poder ayudar al desarrollo de los propios hijos, de los amigos, de los vecinos, porque es la única manera que nosotros podemos cambiar esta sociedad. En nuestras manos tenemos esa responsabilidad, porque yo creo que el ser Bahá'í no es decir, me voy a un sitio, me voy a otro y digo soy Bahá'í, no es. Es que el ser Bahá'í es una responsabilidad en nuestras manos, y sobre todo de las mujeres, de las madres, porque las mujeres hemos sido dotadas con esa ¿cómo puedo decir? Ha sido dotada de esa bendición, ¿no? De esa gracia, porque tiene cualidades, tiene esas virtudes, tiene ese don de ser madre. Entonces, en nuestras manos está el cambio de la sociedad y de la forma de pensar. A veces nosotros nos quejamos, decimos, uy, el machismo, decimos, ¿no? Pero en realidad es porque es que en realidad esa responsabilidad está en nuestras manos de cambiar la mentalidad, la forma de pensar y de creer y hacer creer al hombre mismo, ¿no? Cuando educamos que la mujer es para esto, para el otro, ¿no? Como decía antes, cocinar, para lavar, no es así. Entonces, como digo, en nuestras manos está compartir esa herramienta, educar esas joyas que tenemos, ¿no? Porque en mi realidad, por ejemplo, acá, yo he criado a 4 hijos que ahora ya son todos jóvenes. El menor tiene 26 y bueno, cuando yo descubrí la fe y dije, leí un libro y se me abrió la mente y el pensamiento y el sentimiento y dije, ¿qué está pasando? Tengo todo esto, he ido a tocar la puerta de una vecina y le digo, mira, tengo esto, quiero abrir una clase de niños. Y me dice, ¿qué está esperando? Ya tiene que empezar. Empecé inmediatamente a tocar todas las puertas y dije, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo que se puede. Porque aunque en realidad a veces no se hace mucho, pero uno tiene que hacer el intento y hacer para educar, porque no hay otra manera. Y como digo, el ser Bahá'í y el tener todas estas joyas preciadas en nuestras manos son para educar y tratar de
de crear, de generar estos espacios, ¿no? Para poder educar y llevar adelante ese cambio de mentalidad, ese pensamiento, ¿no? Que se tiene acerca de la mujer. Entonces nosotros mismos educamos a veces de una manera que el pensamiento de la misma mujer y la lleva a educar, a seguir educando con una mentalidad machista, ¿no? Y bueno, y eso nunca cambia, ¿no? Entonces, por eso digo que el ser Bahá'í, nosotros es una gran responsabilidad de tratar de nosotros educar y orientar a quien nosotros esté más cerca y lo podamos hacer, porque no hay otra manera, ¿no? Y también la vida Bahá'í que se pide, ¿no? Entonces, es la única forma que nosotros podemos cambiar esa mentalidad, como Estela decía, ¿no? Estela habló mucho acerca del esquema mental que se tiene acerca de la mujer. Y nosotros creo que tenemos una gran responsabilidad frente a esta situación, de tratar de hacer todo lo que se pueda, ¿no? Hacemos en realidad lo que está a nuestro alcance y nuestro entender, y ahora con la situación que se ha puesto un poco complicada, pero debemos tratar de seguir adelante y tratar de ayudar a quien esté más cerca posible y tratar de ver, de reunirse, de tener las actividades, ¿no? Y sobre todo con las generaciones que están viniendo, tratar de entregarles estas guías para ayudar a minorar el sufrimiento en realidad, ¿no? Porque todo eso viene de ahí, de la formación, de ese esquema que se va formando, ese esquema mental que se va dejando acerca de la mujer, que ella siempre tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer lo otro. Aunque ahora ya todo ha cambiado, pero ya las cosas se han ido por otros lados, ¿no? Ya ahora bastante cambió ese esquema antiguo que la mujer en la cocina, aunque todavía existe, pero el maltrato familiar, el maltrato de los hijos, de la mujer, eso todavía no cambia, ¿no? Se da en toda esfera y en todo campo y en toda forma, como dijo muy sutilmente a veces, y tenemos que nosotras como mujeres y como madres luchar por esto, para cambiar toda esta situación y tratar de compartir estas guías, estas formas de pensar, estas guías que nos ha traído Baha'u'lláh para educar a la humanidad. Bien. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias. Creo que también, relacionado con lo que decía Ruby, dice Abdul Bahá que la primera educadora de la siguiente generación es la mujer, ¿no? Entonces uno va educando a los hijos, pero creo que también, aun cuando los hijos ya están grandes o no tienen hijos, también podemos hacer esa contribución al discurso social, manteniendo este tipo de conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Porque es como que estamos diciendo ideas que ya las sabemos, ¿no? En teoría ya las sabemos, pero a veces faltan que esas ideas realmente permeen nuestro entendimiento para que eso se traduzca en algunas acciones, ¿no? Entonces a otras personas también les puede estar faltando esa asimilación, y no está de más conversar sobre esto incluso con otras mujeres, ¿no? Muy bueno. Esto perdón. Sí, no, perdón, quería preguntarle a Roxana en qué momento quiere que pasemos el último video. Una cosita quería decir de lo que vos estás hablando. Eso que vos decís es muy acertado, porque tenemos que usarlo como lo que llamamos conversaciones significativas. Aprovechar cuando suceden estos pequeños actos, ¿no es cierto?, que dejan en evidencia estas situaciones, hablar, conversarlo, no importa si es un hombre o una mujer, pero conversarlo y traerlo a la conciencia, porque hasta que las costumbres no lo traemos a la conciencia, no lo podemos eliminar. Mientras lo mantengamos callado sin hablar, no lo cambiamos. Entonces hay que traerlo a la conciencia, aceptar que ahí están y bueno, y hablarlo, ¿no?
hablando. Sí, y también digo esto de la educación espiritual, decíamos que es el camino, ¿no? A alcanzar esta igualdad, pero que sea también en esa educación espiritual no solo responsabilidad de las mujeres, sino que es una responsabilidad compartida, porque pareciera que es solo nuestra, ¿no? En todo sentido. No, tiene que ser compartida, ¿no? Si es que le queremos cambios, porque nosotros también debemos cambiar, ¿no? No solo los hombres, las mujeres, sino que juntos debemos cambiar. Y cosas cotidianas. Capaz que para mí lo doméstico es un hueso duro de roer todavía, ¿no? Que siguen asignando a las mujeres esa tarea y además tenemos doble, triple tarea. Lo digo por mí primero. Pero... Una cosita, sí, chiquitita, solo quería decir. Sí. Lo que decía Rubí, lo que han comentado varias, ¿no? Que pensaban que en el crecimiento espiritual de la mujer y en sus actitudes y fortaleza también se dará mucho alivio al hombre, porque ellos también van con su presión del hombre, tiene que ejercer esto y hacer aquello, entonces ser fuerte. Claro, ser fuerte, entonces todo se irá relajando. Debo decir, los hombres no se han dado cuenta, ¿no? Por ahí tienen hijos grandes hoy y han perdido cuestiones del afecto, han perdido momentos con sus hijos, han perdido momentos de su paternidad, ¿no? De registrar sus emociones. Eso. Entonces me parece que... Dos alas, son las dos alas de la humanidad que deben remontar. Y otra cosa que pensaba es que evidentemente vendrá una época en donde, creo yo, esperamos que no, pero la hipocresía de mostrar de cara ser algo, ¿no? Pero a mí me aterra pensar en las casas, en aquello donde no se ve, porque ahí es donde será lo último que hagan el cambio. Entonces en los trabajos, ¿saben por qué? Porque la ley, la justicia, entonces habrá cambios de actitud. Entonces esto es un proceso que yo percibo que será largo, pero habrá, hay muchas heroínas en todos los países, en muchas culturas. Yo he participado en este tema de violencia de género, hemos estudiado muchísimos años, 10 años prácticamente, y he conocido grandes heroínas. Yo participaba como Bahá'í y como en forma la persona, ¿no? Y puedo decir que heroínas hay en el mundo entero. Sí. Resilientes, hay muchas, así que, y hay muchísimos hombres, cada vez más, hay hombres comprometidos con el bienestar de la familia. Y hay cambios, sin ser bajáis y siendo bajáis y de todas las culturas y religiones. Y que se avisora un gran cambio. Y en todas las religiones se trabaja con la juventud. Y gracias a Dios podemos ver que hay un movimiento. Y como en una de las charlas que daba el señor Hopper Dunbar, es vivir una vida Bahá'í, y ahí está donde lograremos el cambio. Y la vida Bahá'í es en todo nuestro entorno. Nuestra comunidad cercana, entonces contagiar esta nueva fuerza que hay en la humanidad. Hay que ir compatibilizando el servicio con la justicia, ¿no? Amigas, servicio. Perdón, nos hemos pasado ya de tiempo y todavía queda un video más por ver. ¿Podríamos verlo ahora y después hacer un cierre? Sí, tenemos dos transparencias para pasar, 2 diapositivas para cerrar. Después. Sí, bueno, veamos el video y luego vayamos directamente a las diapositivas y hagámoslo lo más breve posible porque ya estamos breve. Fuera de tiempo. ¿Sí? Bien, ahora vemos el videíto. Niña, sos tan joven, pero lo ves todo. ¿Qué
pasaría si te mostramos una imagen de belleza en la que ninguna mujer o niña se siente excluida? Where fitness comes in all sizes. Where all hair is professional. Onde toda a pele é bonita. Where we're shown exactly the same as everyone else. Что женственность может быть сильной. Where beauty isn't binary. Donde mis canas se ven fantásticas con rojo. Porque si te mostramos un mundo en el que puedas ver a todas las mujeres, entonces, niña, vos vas a mostrarnos a todas. It's like really important that there's at least one kid who can like see themselves in me. People have this idea that you have to be brave to be who you are. It would mean so much not to be seen as different. I'm glad that some little girl is going to see me and think, I could run that boardroom. Bien, Silvia, puedes compartir pantalla cuando quieras. Exactamente. Bueno, a ver acá. Vamos a pasar por alto para que cada uno lo piense, ¿no es cierto?, solo. Pero el tema de los chistes es un tema que nos quedó ahí sin analizar, pero los chistes todos tienen un trasfondo de agresión, y no hay que permitir que se desarrollen y que todos se rían y nadie diga nada, ¿no?, en contra de las mujeres. Son muy comunes. Acá hay dos textos, ¿no es cierto?, de Abdu'l-Bahá, que dice, que me llamaron mucho la atención y que nos serviría para reflexionar, porque debemos equilibrar a muchos aspectos, varios aspectos. Y en estos textos es como que se ven esos aspectos. Dice, me estoy esforzando con la ayuda y las confirmaciones de Baha'u'lláh en mejorar el mundo de las siervas, hasta tal punto que todos queden atónitos. La intención es que este progreso sea en espiritualidad, virtudes, perfecciones humanas y conocimiento divino. En América, la cuna de la liberación femenina, se priva a las mujeres de participar en las instituciones políticas porque riñen entre sí. Un ejemplo, ¿no? Debéis guardar la calma y la compostura para que vuestro trabajo continúe con sabiduría. De lo contrario, habrá tal caos que abandonaréis todo y huiréis. Este recién nacido está recorriendo en una noche el camino que se tarda 100 años en atravesar. En resumen, ahora debéis ocuparos de asuntos de espiritualidad pura y no disputar con los hombres. Abdu'l-Bahá Contacto dará los pasos adecuados. Tenerlo por seguro. Al final, vosotras mismas exclamaréis, verdaderamente era sabiduría suprema. Os suplico que eliminéis estas disputas entre hombres y mujeres. O sea que la confrontación no lleva a nada. Y leo rápido este texto de Abdu'l-Bahá. La verdad que toda la humanidad consta de criaturas y siervos del único Dios, y en su consideración todos son humanos. El hombre es la frase bíblica. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No quiere decir que no se creó mujer. La imagen y semejanza de Dios también se refiere a la mujer. En persa y árabe hay dos vocablos diferentes
que significan hombre en inglés. Uno significa el hombre y la mujer colectivamente. El otro hace distinción entre el hombre como macho y la mujer como hembra. El primer vocablo y su pronombre son genéricos, colectivos. El otro se refiere exclusivamente al hombre. Es igual en el idioma hebreo. O sea que cuando en realidad, ¿no es cierto?, el origen de los primeros textos que conocemos, ¿no es cierto?, porque venimos de un mundo, hemos crecido en una cultura cristiana, ¿no? Es de que se ha hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Y debemos tener bien claro que el hombre es la humanidad, el ser humano, ¿no es cierto? Que en el idioma hebreo está hablando del hombre como humanidad, no como género. Bueno, muchas gracias por compartir y estar en este rato tan ameno con todas ustedes, amigas y amigos. Gracias, Silvia. Sí, gracias por Muy estar. bonita tu charla, muy nutritiva. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia y muy Roxana, interesante. que las dos lo prepararon, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Roxana. Y verdad que quedan algunas cosas en el tintero, como este tema de los chistes, que los chistes ya son los serios. hemos naturalizado también y bajamos la guardia, ¿no? Entonces por ahí decimos chistes que atentan contra la integridad de un grupo social, mujeres, o de los negros, los gallegos, los borrachos, que los llamamos así como grupo ya. Claro. Por ahí está bueno detenernos y pensar en esto, ¿no? Porque ahí también se va construyendo un discurso social. Entonces, con mi palabra, yo estoy aportando a un discurso que puede ser constructivo o destructivo, ¿no? Entonces está bueno parar un poco y pensar en eso, reflexionar. Y parar socialmente ese tema de los chistes, porque uno es como que lo deja pasar, porque bueno, ya lo dijo. No. Los tangos que le pongo a mi mamá de su época tienen unas letras que yo le digo, mamá, hoy eso lo prohibiría. ¿Qué otro tema las canciones? Hay mucho por ver todavía. Otra cosa que también es falta de justicia a veces porque uno maneja y tiene un auto y va al taller mecánico y el hombre como ve que es una mujer sola, entonces le dice que tiene esto, que tiene lo otro, capaz que es una pavada. Entonces, pero dicen, si esta no sabe nada, y eso realmente molesta un montón, porque si uno lo lleva a otro lado y es alguien honesto, dice y ni te cobra porque era una pavada. Entonces, hay muchísimas cosas que tiene que hay que tener. Lástima que no alcanzó el tiempo, pero hay 3 o 4 de las diapositivas que analiza todos estos micromachismos de la vida diaria, digamos. Sí. Uno de esos es, por ejemplo, vos vas a hacer un trámite y te preguntan, por ejemplo, de tu auto, te preguntan el nombre de quién está. Vos decís, vengo a buscar mi auto. Como son mujer, te preguntan de quién está, a nombre de quién está, porque piensan que tiene que ser de un hombre. O sea que como que es inconsciente, te preguntan de quién es. Sí. O, viste, esas cosas, pero son los temas que no hay que dejar pasar. Hay que hablarlos en el momento, porque el traerlos a la conciencia ayuda a que se frenen. Sí, a identificar dónde está el problema para poder después revertirlo, ¿no? Y Roxana mencionaba recién la música, que es verdad, igual que los chistes, transmiten un mensaje que puede ser positivo o negativo y no nos damos cuenta. Por ahí nos gusta la melodía y cantamos la canción solo porque nos gusta la melodía y no nos damos cuenta que estamos fomentando una forma de pensar. Sí.
Sí, Qué por pena eso que es- no alcanzó el tiempo para analizar todo esto, porque está bueno, como dice Silvia, traer estas cosas a la conciencia, poner estas ideas en palabras, que las podamos escuchar y ver cómo suena para nosotros y darnos cuenta dónde tenemos que cambiar, qué ajustes tenemos que hacer en nuestros hábitos cotidianos para contribuir a la construcción de un discurso social que sea positivo. Claro. Capaz que Sí, se puede, se hay puede mucho para hacer una tratar. segunda parte de este tema también, ¿no? Esta, Sí, por esta es la favor. segunda parte. ¿Esta es? Podemos hacer una tercera parte Una tercera con Silvia mismo. y Con analizar Silvia y esas Roxana, cosas. no sé, poder hablar quizás sobre estas sí, expresiones, las expresiones de micromachismo que reproducimos tanto hombres como mujeres y que las enseñamos a los niños, ¿no? Sin darnos cuenta. Sí, eso porque es el ejemplo, con el ejemplo. Sí, Perdón, Miriam quiere decir algo. que yo Miriam. puedo dar muchos testimonios de situaciones límites de chicas jóvenes que hemos tenido que ayudar para que salieran de ese estado de opresión. Y hoy puedo decir que están bien, sigo en contacto con ellas y que en unas instituciones que yo estaba y que las hemos podido sacar de situaciones terribles y han crecido y han creído en ellas. Y no todas son bajáis, casi nadie es bajáis de las que hemos ayudado, pero el discurso bajáis y ese amor que aprendemos a dar como ser madres de toda la humanidad, o ese discurso tan lindo que nos enseña la fe, ese amor que damos, conseguimos que las personas se abran. Y entonces hay instituciones, el mundo está lleno de instituciones en donde ayuda, entonces nos enseñan a tener las antenas paraditas y detectar. Claro. Porque a veces una mirada, de la forma que te mira un joven o una joven, ya detectamos si hay que preguntar algo. Y entonces, como bajáis, desarrollamos esa capacidad de poder ayudar a estas personas. Tengo muchísimos testimonios de mujeres básicamente, pero cosas increíbles, pero que han logrado salir. No todas, por supuesto. Y también tenemos que ayudarnos dentro de las comunidades Bahá'í, que venimos de afuera, ¿no es cierto?, a ser muy consciente este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces sin querer se arrastran cosas de afuera, digamos, y no lo estamos concientizando. Porque vienen del pasado. Claro, ahí tenemos que ayudar a borrar. Yo cuando encuentro un mecánico honesto y que no es así, se lo paso a todas mis compañeras y les digo, chicas, ese mecánico es honesto, porque todo el mundo tiene algún problema con respecto a los... Además, no es obligación de que yo tenga que saber de mecánica. ¿Por qué tengo que saber? Si su oficio es de él. Entonces, bueno, ojalá que no falte mucho tiempo para que también sea común ir al taller de una mecánica, ¿no? Ya debe haber por ahí. Debe haber alguna, ojalá haya más. ¿En España hay? Son las menos. Sí, ya trabajan, inclusive las que ponen nafta y todo esto, la mayoría. Claro, ellas sí en las estaciones de servicio. Lo que yo no he visto acá son talleres con mujeres mecánicas. No sé, Ana, no sé si en España ya están un poquito más avanzaditos y se puede ver Yo eso. no he visto ninguna. Bueno. Acá en Río Grande lo que hay es una mujer que maneja el transporte público de pasajeros. Que yo un día me subí y la vi de casualidad, es la única que hace 2 años entró a la empresa, es la única en toda la provincia. No he visto en otras provincias. Pero, por eso hay profesiones que todavía siguen siendo de los hombres. Claro, yo leí un artículo de 2 mujeres que son camioneras, que también es un grupo de hombres y realmente hay que estar en ese ambiente y luchar con los hombres, pero ellas decían que en la ruta que hacían tenían buenos compañeros, y eso es bueno. Bueno, ¿saben qué? Del lado opuesto, yo estoy en el área de educación, y también veo lo mismo del lado opuesto, ¿no?
por ahí, digamos, hay algunos encuentros, seminarios, boletines y qué sé yo, y cuando hablan en general hablan a las maestras, a los profesores siempre, pero a las maestras. Y también creo que también pasa esto, pero al revés, ¿no? Que al hablar de las maestras y dirigirnos a las maestras, estamos invisibilizando a los maestros, que serán minoría, pero también los hay. Entonces creo que desde ese lado también hay que trabajar un poco, ¿no? Sí, de todos lados. Hay profesiones femeninas, ¿viste? Hay profesiones femeninas. Y los maestros, o sea, la docencia mayormente son femeninas. Acá hay una cerrajera en Almagro, que le hicieron inclusive una nota periodística, es una genia. Justo fui y me di cuenta que era la de la nota, pero domina el tema. Va con el taladro, con todo, te dice cómo poner. Así que de a poco se va logrando. Sí. Ojalá que sigamos avanzando en esto. Sí. Bueno, amigas, la charla está linda, pero nos hemos pasado mucho. Les pido disculpas por eso. Pero bueno, está linda la charla, es verdad. Pareciera que nadie da para mucho. Y verdad, queda todavía bastante hilo en el carretel seguir hablando de este tema. Pero bueno, lo que puedo hacer ahora es cerrar invitándolas a la hogareña de la próxima semana, nuestra hogareña número 17, que va a estar a cargo del doctor Sasboa Bodillat, y él va a hablar sobre alimentos saludables para mejorar la calidad de vida. El doctor Sasboa Bodillat está especializado en homeoterapia, así es, ¿no? Homeopatía. Homeopatía, perdón, homeopatía. Me sonaba raro. No tiene nada que ver, sí. Bueno, y él va a estar hablando sobre alimentación saludable. Y les voy adelantando, luego, después de Sasboa, la semana siguiente, tenemos nuestra segunda conferencista internacional, Nubia Medina, de Colombia. Ella es nutricionista y va a estar hablando sobre estilos de vida, ¿cómo es? Sí, cómo elegir estilos de vida, una cosa así, sobre estilos de vida. No recuerdo bien el título ahora. Y también más adelante va a estar Pancho Amenábar, que ya está confirmado también para septiembre, y así que tenemos varias charlas que están bastante interesantes, ¿no? Bastante interesantes. Están invitadas todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Hay un fin de semana al mes que lo hacemos los domingos. En septiembre coincide con la tercera semana, que va a ser el 20 de septiembre. El 20 de septiembre va a ser el domingo que vamos a hacer el encuentro. Justo para cuando supuestamente termina la cuarentena en Argentina. Veremos. Bueno, ¿cuándo termina la cuarentena? En teoría, hasta ahora termina el 20, pero esta es como la cuarta o quinta vez que va terminando. El 20 de septiembre. Sí. Desde marzo que vamos a terminar. Sí, desde abril que estamos que termina. Desde abril. Eso depende del corona, a ver qué quiere hacer con su vida. Bueno, chicas, entonces están invitadísimas para el próximo sábado. Están invitadas también para el próximo viernes a las 5:30 de la tarde. Tenemos nuestra devocional semanal. La de ayer estaba dedicada a la mujer. Cada semana leemos pasajes de los escritos sagrados enfocados en un tema en particular, y luego hacemos oraciones también centrados en ese tema sobre el cual habíamos estado leyendo. Así que están invitadas a participar en estas actividades de los Bahá'ís de Bahía Blanca. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. A ustedes. Gracias especiales a Silvia y a Roxana por el tema que prepararon. Muchas gracias, Ana, un gusto. Gracias. Anita, gracias a vos por quedarte despierta hasta tan tarde, igual que Jason. Es un placer, muchas gracias. Gracias por ese Hola sacrificio. Nancy, no te había visto. Hola amigas, qué gusto. ¿Cómo estás? Bueno, chicas, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Abrazos para todas. Alá, pa, todos. Alá, pa. Igual.